Hoy es sábado 22 de febrero de 2020. Hoy celebramos la Cátedra de San Pedro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre mortal te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y los poderes del abismo no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Palabra del Señor. Dejemos que la palabra toque nuestro corazón. ¿Qué significa celebrar la cátedra de San Pedro? Significa celebrar lo que Jesús ha querido y lo que dice también el Evangelio de hoy. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una frase que la detentan muchas organizaciones, muchos grupos, o como llamamos hoy, muchas iglesias. Sin embargo, tendremos que reconocer que la iglesia de Cristo es la comunidad de sus apóstoles, en donde en esos 12 apóstoles fundamenta su comunidad, el nuevo pueblo de Dios, como cimientos, como enviados, como es la palabra apóstoles. De entre ellos, ante esta respuesta de Pedro, tú eres el Mesías, le vale esta afirmación de Jesús también: tú eres Pedro, piedra, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso la Iglesia Católica, que decimos y afirmamos que somos la Iglesia de Cristo en este sentido del fundamento, porque Pedro, constituido como vicario de Cristo, es decir, como el que hace las veces de Cristo aquí en la tierra mientras llega el reino de Dios en su plenitud, ha sido constituido como el primero entre sus hermanos. Por eso la cátedra de San Pedro, mirar hacia lo que hoy es el Vaticano, es mirar una persona, es mirar a aquel sucesor de San Pedro, puesto que los sucesores de los apóstoles son los obispos, los sacerdotes sus colaboradores. Entonces reconocemos que en esa figura del Papa, en este día, en este tiempo, del Papa Francisco, es la figura de Pedro, que no se levanta solo en sí mismo, que jamás aquel que llamamos Papa, vicario de Cristo, se levanta solo por él y solo porque sí, sino con el mandato de Cristo, que dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es ahí donde encontramos también todas las divisiones que ha surgido nuestra Iglesia Católica desde los primeros siglos, después el siglo XI, la gran división con la Iglesia Ortodoxa, después también en la época medieval, después también en el siglo XVI con la Reforma Protestante, con la separación de la Iglesia Anglicana, y después con sucesivas separaciones hasta llegar al siglo XX, donde aparecieron tantos grupos, y se dice sectarios porque son grupos que simplemente van contra la autoridad que Cristo ha puesto, y por otro lado por intereses sociales y políticos.
Eso es lo que ha determinado la división en nuestra Iglesia Católica desde el principio hasta nuestros días. Cuando se ha detentado una autoridad que no le corresponde, cuando se ha detentado situaciones sociales y políticas, y entonces se pierde el sentido y se pierde el camino, el sendero de lo que dice Jesús en sus palabras. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y a los apóstoles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Como para demasiadas agrupaciones, Cristo simple y sencillamente tiene un rostro diferente, aunque tengan la Biblia, aunque tengan el libro. Como para la Iglesia Católica, aun con sus defectos y sus pecados, Cristo lo es todo. Tiene todos los aspectos de Cristo y especialmente el Mesías, que dice el mismo Jesús, Mesías sufriente, Mesías que llegará a la cruz, Mesías que resucitará, pero no sin dejar de pasar por la cruz. Por eso no como un aire de triunfalismo, sino como algo sustentado. Somos el nuevo pueblo de Cristo, el nuevo pueblo de Dios, fundamentado en los 12 cimientos, fundamentado en Pedro, el Papa, el Padre y la Cátedra de San Pedro. Nos recuerda la unidad de la Iglesia. Su cabeza es Cristo, su cuerpo, todos y cada uno de nosotros los bautizados, pero guiados por aquel que es puesto en esa cátedra como vicario de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros, ruega por nosotros. Amén.